Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no hayan escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos ofrece un manual de convivencia con relación a cómo debemos comportarnos con los demás y cómo debemos responder ante su comportamiento. En las relaciones humanas y en especial en las relaciones familiares, Dios nos invita permanentemente a reflexionar sobre nuestra responsabilidad con lo que decimos y hacemos. Vamos a nutrirnos de este hermoso Evangelio a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, es imposible que no haya escándalos. Segundo, cómo debemos actuar. Y tercero, Señor, aumenta nuestra fe. Primero, es imposible que no haya escándalos. Con esta frase inicia Jesús a hablarles a los discípulos y hoy lo hace a nosotros. Es imposible que no haya escándalos. ¿Pero qué es un escándalo? Según el diccionario, un escándalo es un dicho o hecho que causa gran asombro o indignación en alguien, especialmente por considerar lo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Esta frase claramente continúa vigente en la actualidad. Desde el contexto global hasta en nuestras relaciones más íntimas y cercanas hay escándalos. Basta con leer un par de páginas del periódico para darnos cuenta de la cantidad de escándalos que ocurren diariamente. Es imposible que no haya escándalos. Con esta frase Jesús nos hace conscientes de la naturaleza humana y la inclinación al pecado de los seres humanos. Al respecto, sobre la inclinación a hacer el mal, el apóstol Pablo manifiesta: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Catalina se encontraba finalizando sus estudios de Derecho en la universidad. Habían sido 6 años de arduo trabajo y sacrificio. El examen final de la materia que tanta dificultad le daba lo tendría que presentar en 2 días y sentía que no había estudiado lo suficiente. Perder este examen significaba perder la materia y el no cumplir requisitos para su graduación. Tatiana, su mejor amiga, le habla de un joven de la universidad que había pagado al hijo del profesor para sacar de su computador las preguntas del examen que éste iba a realizar y que ahora lo estaba vendiendo. Catalina lo dudó. Ella sabía que comprar las preguntas del examen estaba mal, pero a la vez pensó que era una gran oportunidad para ella y su necesidad de aprobar el examen. Finalmente le pidió a su amiga que le pusiera en contacto con aquel joven y le pagó por acceder a las preguntas del examen. Una semana después del examen, el escándalo estalló en la universidad. Uno de los alumnos que perdió la materia informó sobre el engaño que varios estudiantes habían realizado. Muchos estudiantes, incluidos Catalina, fueron sancionados por la universidad. Segundo, ¿cómo debemos actuar? Con regularidad somos severos para juzgar los errores de los demás, pero bastante condescendientes con nuestros errores. Criticamos con severidad, por ejemplo, al político que usa sus influencias para obtener favores, pero vemos normal el usar nuestras influencias cuando requerimos de una ayuda con algo que necesitamos. Juzgamos al hecho de corrupción que es escándalo en las noticias, pero no vemos ningún problema con
con la de solicitar al contador que nos acomode las cifras para evitar el tener que pagar un determinado impuesto. En el seno de una familia podemos caer fácilmente en este patrón de comportamiento. Lo hacemos cuando criticamos, por ejemplo, al hermano que no haya ayudado en casa, pero no encontramos excusas y razones de peso que nos impidan a nosotros ayudar. Cuando la esposa es la que se queja por lo poco detallista que es su esposo, pero no ve ningún problema en que ella no lo sea. Cuando el esposo juzga a su esposa por el dinero que gasta en su cuidado facial y no ve ningún problema en gastar más dinero en su boleta para ver un partido de fútbol. Las palabras de Jesús hoy en el Evangelio nos conducen a actuar en sentido contrario, a ser rigurosos con nuestro comportamiento, vigilando que éste sea siempre intachable, pero también a ser nobles y misericordiosos con los errores de los demás y sus muestras de arrepentimiento. Dice Jesús, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Continúa diciendo, tengan cuidado, si tu hermano te ofende, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelves a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los directivos de la universidad habían tomado una decisión radical y rigurosa en contra de Catalina, una joven que con gran sacrificio había realizado su carrera de Derecho y que nunca antes había cometido ninguna falta. Lo contradictorio de este asunto de evaluación ética era que estos mismos directivos años atrás habían pagado una importante suma de dinero para obtener la acreditación de uno de sus programas que no cumplía con el 100% de los requisitos exigidos para obtener dicha acreditación. Catalina solicitó el recurso de reposición sobre la sanción decretada por la universidad y además envió una sentida carta a los directivos manifestando su arrepentimiento por el fraude cometido. El capellán de la universidad, quien hacía parte del comité asesor, hizo un llamado a los directivos de la universidad para que reconsideraran el tipo de sanción a ser aplicada. Les habló de la misericordia tomando a Jesús como ejemplo y les puso en contexto a un pasaje bíblico que llamó de manera especial la atención de uno de los directivos. El directivo recordó el fraude que él mismo había realizado para obtener la acreditación de uno de los programas de la universidad y sintió escalofrío al escuchar. Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quienes los provocan. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Allí comprendió la gran responsabilidad ética que tenía con todos los estudiantes de la universidad y reconoció el gran error que cometió al sobornar para obtener la acreditación. Luego, al escuchar la siguiente parte del pasaje, tengan cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Comprendió que nadie está libre de cometer errores y que había sido muy severo en el castigo hacia Catalina. Pensó en que efectivamente era necesaria una sanción, pero que ésta también debía tener en cuenta el historial de buen comportamiento del estudiante. Y lo más importante, entendió que con quien más debía ser riguroso era con él mismo, con el propósito de llevar una vida intachable. Y tercero, Señor, aumenta la fe. Dice el Evangelio que después de esto los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. La fe nos permite reconciliarnos con el pasado, vivir el presente con gratitud y pensar en el futuro con esperanza. En el contexto del Evangelio es interesante contemplar que los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe. El papel de la fe en medio de un mundo de escándalos es decisivo. Cuando no se tiene fe, las conversaciones son de desesperanza y todos los comentarios llevan a pensar o esperar lo peor. Pero con fe no solo pensamos, sino que también sentimos que hay esperanza y que las cosas pueden cambiar. La fe, como se menciona en el Evangelio, se compara con un pequeño grano de mostaza.
Aunque pequeña, esta semilla tiene el potencial de crecer y convertirse en algo significativo, y de manera similar la fe, incluso en pequeñas cantidades, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestras acciones. Cuando los apóstoles piden que se les aumente la fe, están reconociendo la importancia de esta virtud en su vida y de su misión. La fe no solo implica creer en lo que no se ve, sino también implica confianza y entrega a algo más grande que nosotros mismos. En un mundo lleno de desafíos y escándalos, la fe actúa como un ancla que nos mantiene firme y nos da fortaleza para enfrentar las dificultades. Reconciliarnos con el pasado, vivir el presente con gratitud y pensar en el futuro con esperanza son elementos fundamentales de la fe. La fe nos ayuda a superar la desesperanza y a encontrar significado incluso en medio de las pruebas más difíciles. En un mundo donde las conversaciones a menudo se centran en lo negativo, la fe nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de anticipar lo peor, la fe nos permite ver posibilidades de cambio y renovación. Al mantener la fe, no solo pensamos en un futuro mejor, sino que también trabajamos activamente para contribuir a ese cambio. Oración. Amado Señor, qué difícil se nos es reconocer nuestros propios errores. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de jueces, criticando, juzgando lo que los demás hacen y pasando por alto o considerando normal cuando nosotros nos equivocamos? Hoy tú nos dejas la gran lección de ser severos y rigurosos con nuestro comportamiento, pero a la vez de ser misericordiosos y bondadosos frente a los errores y el arrepentimiento de los demás. El Señor, como te dijeron los apóstoles, y ahora te lo decimos nosotros, Señor, aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe para no seguir la desesperanza por la que pasa a nuestro alrededor, sino que por el contrario, ser parte del cambio que queremos ver en nuestra casa y en el mundo. Amén.